Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy los diseños de investigación cualitativa, que me parece como un tema clave para trabajar, dado que muchas veces cuando se nos habla de investigación se le reduce a una especie de instrumentación técnica, ¿no? Pero casi como si fuesen técnicas aisladas. El día de hoy lo que nos vamos a preguntar es si es posible articular estrategias técnicas para construir datos, ¿no? Y bueno, diremos que efectivamente es posible, ¿no? Y eso se hace a través de los diseños de investigación. Efectivamente, la investigación cualitativa es un tipo de investigación que se caracteriza por su flexibilidad, pero que el día de hoy nos vamos a dar cuenta que esa flexibilidad no significa que deba carecer de estrategia y de procedimientos para la construcción de datos. Eh, entonces, vamos de lleno, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de un diseño de investigación? Cuando hablamos de un diseño de investigación, nos estamos refiriendo a una estrategia metodológica que va a orientar todo el proceso, ¿sí? Es decir, hay una especie de estrategias prediseñadas que podemos seguir para la construcción de datos y que esas estrategias de alguna forma dan consistencia a distintos tipos de datos, ¿no? Es un error, me parece, pensar que la investigación cualitativa construye los mismos datos con todos los procedimientos que tiene, ¿no? Me parece que no es así, ¿no? O sea, que me parece que hay que entender que la teoría social es una herramienta, ¿sí? Y que como herramienta está diseñada para algo, para construir y explorar ciertas dimensiones de la realidad. Aunque parece que son similares, muchas de esas teorías tienen el propósito de aprehender ciertas dimensiones de la realidad y eso nos vamos a dar cuenta el día de hoy, ¿no? Bueno, en este caso debemos saber que a diferencia de la investigación cuantitativa, perdón, la investigación cualitativa es muchísimo más flexible y abierta, porque muchas acciones se van a definir en el campo, ¿no? En función al contacto con los participantes y la evolución de los acontecimientos que se vayan dando, ¿no? Es decir, nos vamos ajustando a las condiciones de los escenarios y del ambiente. Hay algo en la investigación cualitativa que la hace un proceso profundamente artesanal, ¿no? Es decir, más que solamente tener como moldes, ¿no? Sobre los cuales vamos a construir los datos, lo que tenemos que hacer es nosotros moldearlos, ¿no? O sea, irlos construyendo. También a diferencia de los diseños cuantitativos, las perspectivas cualitativas, los diseños cualitativos, tienden a estar orientados por perspectivas teóricas específicas que emergen en ciencias sociales. Eh, acá vamos a ver que no solamente se trata de dosificar determinado tipo de técnicas, sino saber cuál es su trasfondo teórico, cuál es su trasfondo epistémico, porque muchas veces estos trasfondos es lo que le da la especificidad técnica a las herramientas que nosotros estamos empleando, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a ver es que en contraste con los diseños cuantitativos, acá existe muchas veces una relación necesaria entre cierto tipo de diseños y cierto tipo de técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diseños que si no cumplen con determinadas características técnicas, no podemos asumir que estamos haciendo eso, ¿no? Y ya nos vamos a dar cuenta de todas estas relaciones. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Si pudiéramos como caracterizarlos, podríamos decir entonces que los diseños cualitativos son flexibles, ya lo insistí mucho, utilizan enfoques hermenéuticos, es decir, enfoques interpretativos. Acá asumimos que nosotros estamos interpretando la realidad, que como investigadores o investigadoras somos interpretadores de las interpretaciones, porque también asumimos que las personas son
agentivas y reflexivas, y que a partir de eso están construyendo realidad. Entonces, cuando estamos utilizando diseños cualitativos, precisamente lo que queremos es estudiar todos estos procedimientos, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, es que los diseños cuantitativos lo que hacen es cuantificar la realidad. Pero ¿qué hacen los diseños cualitativos, no? Muchas veces se cae en la idea de decir, bueno, es que si los otros estudian cantidades, porque por eso se llaman cuantitativos, entonces acá estudian cualidades y por eso se llaman cualitativos, ¿no? Pero muchas veces esta definición ayuda poco. Yo podría decir que los diseños cualitativos lo que hacen es estudiar patrones socioculturales que organizan la subjetividad de las personas y organizan también dinámicas sociales. Entonces, es diferente decir esto a decir que se estudian cualidades, ¿no? Entonces, la investigación de corte cualitativo hace esto. Estos diseños utilizan generalmente muestras muy pequeñas y generalmente están orientados por muestreos teóricos. Es decir, los estudios cualitativos pueden tener desde un participante, 5, 10, 20, y no cientos o cientos de miles o millones incluso, como lo hacen a veces los diseños de corte cuantitativo, ¿sí? Bueno, acá se profundiza en el sentido de los fenómenos sociales. No hay una utilización de hipótesis de investigación, es decir, no se busca comprobar hipótesis en el sentido de la investigación cuantitativa. Lo que se busca acá es hacer otra cosa. Por tanto, si podemos utilizar el pensamiento hipotético, ¿no? Podemos utilizar el pensamiento hipotético para organizar nuestras prácticas en el campo, de sospechar de más o menos cómo podríamos construir determinado datos, etcétera. Pero eso no significa que nuestro propósito sea verificar la validez o no de una hipótesis que inicialmente planteamos y que en torno a ella gira todos los procedimientos que se van a emplear en la investigación, como si se hace en la investigación de corte cuantitativo. También acá hay que decirlo de forma muy clara y concreta, no se emplean variables, ¿sí? No se emplean variables. La lógica de las variables necesariamente está inscrita en la lógica de la estadística y por tanto lo que se busca es la relación o causalidad entre distintas variables en función de distintos procedimientos numéricos. Dado que eso no está operando acá, no hay necesidad de establecer variables. En la investigación cualitativa hacemos otra cosa. Sobre todo trabajamos con categorías analíticas que nos ayudan a identificar estos patrones de orden sociocultural. También debemos asumir que los instrumentos de investigación cualitativa son flexibles. Eso quiere decir que podemos cambiarlos, transformarlos, ajustarlos, y no son instrumentos de orden estandarizado. Acá nos estamos orientando por la reflexividad. No se emplean formas de validez o confidencialidad como la lógica cuantitativa, que generalmente todos los instrumentos de confiabilidad y validez precisamente lo que hacen es, a través de procedimientos numéricos, establecer índices donde nos indican qué tan válidos o confiables son los instrumentos que usamos. Acá no. Acá podemos utilizar otros métodos, por ejemplo la triangulación de métodos de datos de investigadores como formas de validez y de confiabilidad. Y por supuesto el tipo de análisis es un análisis interpretativo, no hay análisis estadístico, y esto me gustaría decirlo muy claro porque casi siempre una de las partes más borrosas cuando se enseña investigación cualitativa es precisamente cómo se hacen los procedimientos de análisis, ¿no? Bueno, acá el análisis es interpretativo y por tanto conlleva procedimientos muy específicos. Para hacerlo fácil, si en investigación cuantitativa procesamos números, en investigación cualitativa procesamos texto. Y entonces el procesamiento de texto no se hace a través de estadística, sino que el procesamiento de texto
se hace a través de la relación entre el contenido y el contexto cultural, y bueno, hay muchos procedimientos para establecer esas vinculaciones que ya veremos más adelante en este curso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los diseños de investigación específica y para ello vamos a hacer tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero vamos a hablar de sus características, después vamos a hablar de algunos ejemplos y después vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero ustedes van a ver cómo cada uno de los diseños sirve para distintas cosas, construye distinto tipo de datos y bueno, se utilizan en función también de cuestiones como el tiempo y la cantidad de recursos disponibles, ¿no? Bueno, empecemos primero con el diseño descriptivo exploratorio, que muchas veces también es presentado como un estudio de caso. Este diseño es un diseño generalmente empirista, es decir, sin un claro posicionamiento teórico. Es muy curioso que suele aparecer en la literatura como diseño cualitativo, ¿no? Se le presenta como diseño cualitativo sin enunciar como especificidades. Ahorita vamos a ver que los otros diseños demandan en muchos casos un posicionamiento teórico muy específico. En este caso se asume simplemente con una posición empírica diciendo que van a explorar significados o perspectivas de actores sociales y por tanto no la explicitan. Es muy común y cada vez más presente en la literatura, pero que tiene muchos problemas, sobre todo porque no son transparentes con sus procesos de construcción analítica, ¿sí? Es decir, al asumir empíricamente que están accediendo a los significados, no necesariamente están utilizando teorías del significado, teorías de la subjetividad, que ayudan a orientar la construcción de datos, ¿no? Bueno, este diseño, su propósito es como documentar rápidamente un fenómeno y presentar de ciertas maneras los datos. Por ejemplo, suelen interesarse solamente en describir y explorar las perspectivas de actores sociales sobre un tema de interés. ¿Qué implica esto? Una cosa es explorar lo que piensan las personas, otra cosa es explorar lo que hacen, otra cosa es explorar lo que experimentan, sus narrativas o ese tipo de cosas. Porque un diseño cualitativo, bueno, mejor ahorita que vayamos al ejemplo lo aprofundizo, ¿no? Bueno, lo describo. Emplea herramientas de recolección y análisis, pero sin profundizar en una teoría orientadora. Bueno, eso ya lo dije. Utiliza muestreos por conveniencia o propositivos, es decir, utiliza aquellos participantes que están disponibles para los investigadores. Generalmente utiliza entrevistas semiestructuradas por la cuestión del tiempo y utiliza análisis como técnica de análisis, el análisis de contenido. Vamos a esto, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Pensemos en un estudio que estudia me paga la redundancia, perdón, un estudio que busca analizar las perspectivas de las mujeres usuarias del Seguro Popular. Bueno, ahora ya desapareció el Seguro Popular. Bueno, perspectivas de las mujeres usuarias del Seguro Popular sobre la calidad de los servicios de neonatología en un hospital público. Es decir, por ejemplo, aquí los investigadores entrevistarían a estas mujeres con una guía preestablecida, pero acá el propósito es centrarse solamente en eso. Por ejemplo, no les preguntarían sobre toda su historia, se centrarían solamente en la calidad de los servicios. No les preguntarían, por ejemplo, de su historia durante el embarazo, sino de su contacto con los servicios de salud y qué piensan sobre los mismos, ¿no? O pensemos en este otro del impacto de la reforma educativa en el trabajo docente, un estudio de caso desde la perspectiva de docentes y administrativos de una escuela rural. Insisto, acá no se trata de documentar todo lo que está sucediendo en el contexto, sino simplemente lo que piensan ciertos actores sociales sobre un fenómeno en específico. Acá hay varias ventajas, pero también muchas desventajas.
Ventajas es que puede explorar en poco tiempo las perspectivas de los actores sociales, eh, que puede dar un panorama del pensamiento social y es fácil de orientar con literatura previa, ¿no? Acá, este estudio se puede hacer relativamente muy rápido, o sea, las entrevistas se pueden planificar, hacer una entrevista por persona, tener un grupo de acceso a través de muestreo por conveniencia y rápidamente en 2 o 3 meses tenemos un estudio más o menos en este sentido, ¿no? Y nos da un panorama de lo que piensan las personas sobre algo, ¿sí? Pero veremos que hay datos de tipo cualitativo que se pueden construir con mayor profundidad. No quiere decir que estos datos no sirvan, sirven muchísimo, pero no tienen una profundidad y una densidad cultural como lo van a tener otros estudios. Y acá la literatura previa nos ayuda un montón para generar nuestras guías de entrevista y focalizarnos en determinado tipo de datos, ¿no? Desventajas. Profundiza poco en los fenómenos estudiados, ¿no? Cuando yo solamente me dedico a preguntarle a las mujeres sobre los servicios de neonatología, pero no contextualizo en su historia, pero tampoco contextualizo las condiciones del sistema sanitario. Entonces, la consistencia de los datos que estoy reportando no es profunda ni densa, ¿no? Solo explora la dimensión simbólica, limitándose a las perspectivas y opiniones de los actores sociales, los cuales no siempre responden o no siempre corresponden, perdón, con las prácticas sociales. Yo puedo decir que hago cosas, pero no necesariamente se corresponden con mis prácticas sociales, es decir, con lo que hago en la vida cotidiana, ¿no? Hay otros estudios que nos van a ayudar a contrastar lo que las personas dicen, significan, que es importante, ¿no? Y también lo que pueden hacer en las prácticas cotidianas. No explora ni comprende el origen sociocultural del material obtenido, se limita a describir los fenómenos. Es decir, nos podemos decir, bueno, las mujeres de neonatología dicen que el servicio es excelente, ¿no? Pero no tenemos el porqué de ese significado, ¿no? O sea, cuál es el origen, cómo se fue gestando, y muchas otras cosas más, ¿no? Y bueno, acá la participación social, es muy limitada, es decir, los actores participantes se les piensa como eh, aquellos que nos van a dar los datos, aquellos de los cuales debemos extraer los datos. No lo hacen como la investigación acción participativa, donde ellos definen el problema, definen los procedimientos, participan en los procedimientos, construyen un plan de trabajo para transformar esa realidad, evalúan el trabajo de intervención, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso no pasa acá, ¿no? Hay otros diseños que sí lo hacen y bueno, este no. Sigamos avanzando. Están, por ejemplo, los diseños de corte fenomenológico. Diseños de corte fenomenológico. Esto, como lo dice el nombre del diseño, necesariamente requieren utilizar la teoría de la fenomenología social, ¿no? Porque acá el propósito es estudiar la experiencia de las personas o grupos sobre un fenómeno determinado. Ojo con esto. Hablar de experiencias es hablar de algo todavía mucho más integral que solamente los significados. El significado, podemos decirlo, es un elemento de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, podemos preguntarle a muchas mujeres qué piensan sobre la calidad de los servicios, ¿no? Pero otra cosa de los servicios de neonatología, pero otra cosa es preguntarle cómo lo sintieron, ¿no? ¿Cómo se sintieron durante esos fenómenos? Durante el acceso a esos servicios. Otra cosa es preguntarles no solo cómo se sintieron, sino también cómo vivieron en términos de corporeidad, ¿no? De sensación, todo esto, ¿no? Si quieren, salgámonos de este ejemplo y vámonos a otro, ¿no? Un ejemplo que ahorita voy a utilizar acá, que precisamente es de la experiencia del padecimiento de las personas con enfermedad renal crónica, en diálisis peritoneal ambulatoria, ¿no? O sea, una cosa es preguntarle a alguien, ¿sí? de que esté involucrado o no en el fenómeno, sobre lo que significa esa enfermedad, y otra cosa es documentar cuáles son eh,
las experiencias vividas, ¿no? Sobre todo, ¿qué significa, por ejemplo, tener que conectarse 3 veces al día, ¿sí? Tener que conectarse a una bolsa, introducirse el líquido, sacarse ese líquido, tener un riesgo extraordinario de infección, de realizar procedimientos, o sea, un montón de cosas que en términos de corporidad, ¿cómo es eso? ¿No? O sea, no solamente es qué piensas sobre eso, sino cómo es encarnado el fenómeno. Lo interesante de la fenomenología es que no solamente pregunta qué piensan las personas, lo que intenta construir como dato cualitativo es cómo encarnan las personas los fenómenos que están viviendo, ¿sí? Ese es el fondo de esto. Un diseño fenomenológico entonces requiere otros procedimientos técnicos. Por tanto, acá se utilizan grupos muy pequeños. Generalmente se utiliza muestreo teórico para aglutinar una serie de personas que comparten ciertas características con relevancia teórica. Y sobre todo acá se busca describir a profundidad y con densidad, bueno, experiencia vivida de las personas. Y ojo con esto, acá como técnicas de recolección de datos se utilizan entrevistas abiertas y luego a profundidad. O sea, no podemos hacer un estudio fenomenológico con una entrevista semiestructurada, ¿sí? Debemos utilizar entrevistas abiertas para tener un panorama general de qué consiste el caso. Una vez que tenemos ese panorama general, debemos identificar ciertos datos más relevantes, procesos más relevantes y empezar a profundizar en cada uno de esos datos. Quizá, por ejemplo, acá, por cada caso, tengamos que realizar mucho más de una entrevista, quizás 2, 3, 4 o 5, no sé, eso depende en función a la densidad de los datos, pero el asunto es profundizar en los datos. Acá, lo interesante de los diseños fenomenológicos es que la densidad del dato, sobre todo, busca evidenciar cómo es encarnado algo, cómo se le presenta la realidad a una persona. Y eso es muchísimo más complejo que solamente la noción de perspectivas. Evidentemente, para el análisis se utiliza análisis fenomenológico. Acá en el diseño previo se utilizaban análisis de corte, de análisis de contenido, perdón, y acá análisis fenomenológico, es decir, son ciertos procedimientos de codificación y categorización vinculados a la teoría fenomenológica que buscan construir ciertas categorías en función de los datos empíricos, ¿no? Bueno, ya les mencioné esto, pero por ejemplo también está el otro de la experiencia de vida de la depresión postparto, un estudio fenomenológico. No se trata de la perspectiva clínica psiquiátrica de la depresión postparto, sino cómo se le presenta a una persona que la está viviendo, ¿no? Eso es muy diferente. Una cosa es lo que dicen los profesionistas, los psiquiatras sobre esto o sobre la enfermedad renal, y otra cosa es cómo se les presenta a quien está encarnando esa situación, ¿no? Bueno, sigamos. Ventajas de este tipo de diseño: explora a profundidad, una gran ventaja. Conoce la singularidad de los casos con gran sofisticación. O sea, este diseño es extraordinario para poner un acento en la singularidad del caso, ¿no? Un acento importante en eso. Si queremos singularizar la investigación, o sea, ver la originalidad de cierta intersección de características sociales, este diseño, ¿no? O sea, por ejemplo, de ser una persona con enfermedad renal, de clase media, siendo mujer, y no sé, y madre, ¿no? O sea, esto lo puede construir un dato como muy, muy extraordinario de todas estas combinación de intersecciones, ¿no? Bueno, la hermenéutica que utiliza alcanza niveles no solamente simbólicos, sino también experienciales, como ya lo he insistido, y puede dar un panorama profundo del pensamiento social singularizado, ¿no? Acá la clave es la profundidad, ¿no? Es decir, sobre todo se centra en cómo un patrón sociocultural puede ser encarnado en un cuerpo concreto, ¿no? Eso podría ser como la ventaja del diseño fenomenológico. Desventajas. Pone un énfasis
en la singularidad y puede perder de vista la influencia de condiciones contextuales macrosociales. Es decir, nos concentramos tanto en cómo es encarnado que muchas veces olvidamos el carácter socioestructural, de corte sociopolítico que está condicionando esas experiencias específicas, ¿no? Hay estudios de corte fenomenológico que le agregan como una especie de parche teórico para precisamente poder ver eso, pero en lo general no lo hacen. Y bueno, esta característica que está acá sobre la participación social, que ya lo expliqué en el diseño previo, prácticamente va a atravesar a todos los diseños salvo al diseño de investigación participativa, es decir, la definición por parte de las personas de cuál es el problema y cómo trabajarlo y cómo intervenir y todo eso. Bueno, sigamos. Está el diseño de teoría fundamentada que tiene una base teórica en el interaccionismo simbólico, y acá el propósito es construir teorías de rango medio sobre los fenómenos que estudia y no solamente limitarse a describirlos o explorarlos. Esto es una diferencia importante. Una posición descriptiva es diferente a una posición analítica, ¿no? Y a una posición explicativa. Describir simplemente significa tratar de presentar qué es lo que hay. ¿Sí? Analíticamente, una perspectiva analítica significa ver relaciones entre las cosas que hay, ¿no? Y una perspectiva explicativa significa no solamente describir o ver relaciones, sino entender cómo esa serie de relaciones puede producir determinado tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, la teoría fundamental alcanza este tercer nivel. No solamente busca describir qué piensan las personas, no solamente busca describir por qué hay una relación entre lo que las personas piensan, sino que busca también explicar por qué las personas constituyen su experiencia, sus formas de pensar de ciertas maneras, ¿no? Entonces, este diseño es muy útil cuando no hay teorías explicativas sobre el fenómeno o las teorías que hay no logran explicar del todo. Es bien curioso porque este diseño reinventó la investigación cualitativa, es decir, muchos de sus procedimientos se volvieron procedimientos normales, exigidos como medio de calidad, pero también hay que decir que en su origen esta perspectiva quería adaptar la investigación cualitativa a los procedimientos de rigurosidad desde la perspectiva de corte positivista. Evidentemente se le fue sacudiendo ese origen y hoy tiene como más proximidad al interaccionismo, al socioconstruccionismo también. Kat Charmas ha construido una teoría fundamentada de corte socioconstruccionista tremendamente recomendada, ¿no? Bueno, entonces acá lo que se busca es iniciar un estudio sin categorías previas, porque se aspira a que las categorías explicativas surjan del fenómeno, no surjan de los datos. Teoría fundamentada significa la idea de que no vamos a construir teoría por teoría, ¿no? O sea, no solamente vamos a construir teoría en las nubes, sino que vamos a construir teoría en función a las exploraciones empíricas, y las categorías tienen que emerger de los datos, ¿no? O sea, de lo que nosotros vamos viendo en la realidad y no de simplemente relaciones analíticas que nosotros hacemos en la cabeza, ¿no? Bueno, entonces acá hay que dejar claro que estos procedimientos son sumamente sistemáticos, son los procedimientos de recolección de análisis y sobre todo se orientan por un concepto que este diseño inventó, que es el muestreo teórico. El muestreo teórico no solamente es para elegir a los participantes, sino el muestreo teórico nos sirve para seguir códigos, seguir categorías, y tiene una función, ¿no? Tiene la función de habilitar un dato, ¿no? También se inventó otro concepto que también es muy utilizado ya en investigación cualitativa en general, que es la saturación de los datos, ¿no? Es decir, lo que detiene todos estos procedimientos de sofisticación técnica
precisamente es que un dato esté saturado, es decir, que ya no se presenten datos nuevos en las exploraciones que se están haciendo y simplemente se están replicando, ¿no? Eh, bueno, acá para recolectar datos se pueden utilizar entrevistas de diverso índole, entrevista abierta, estructurada, a profundidad, grupal, pero siempre orientada por el muestreo teórico, y como método de análisis se emplea el método de comparación constante, que sobre todo se habilita a través de procedimientos de codificación y categorización que están implementando permanentemente mecanismos de codificación axial, codificación abierta y de codificación selectiva, combinando, comparando constantemente los datos que se están habilitando. Cuando veamos el taller de análisis cualitativo de datos vamos a entender un poquito más esto, ¿no? Porque no es un simple análisis de contenido, es algo todavía un poquito más complejo. ¿Qué ejemplos podemos tener acá? El significado práctico del concepto de gestión de cuidados en enfermería, de enfermedades y enfermeros que se desempeñan en la atención primaria. Este es un estudio de Carmen de la Cuesta, extraordinario. Y bueno, el de abajo también es un estudio sobre condiciones crónicas, que acá el propósito, insisto, se trata de construir un modelo que explique la experiencia del padecimiento de las personas y por qué se presenta así. O sea, no solamente es acá tratar de ver cómo las personas significan algo, sino por qué esos significados se presentan de ciertas maneras en determinados procesos, y bueno, no me tengo más. Ventajas: construyen teorías y no solamente describe, sumamente sistemático y riguroso, y hay una innovación metodológica y teórica constante en estos procedimientos. Desventajas es el sobreénfasis metodológico, que si no tenemos precauciones puede nublar al fenómeno. Es decir, si a veces nos concentramos tanto en los procedimientos de codificación y categorización que nos olvidamos de las cuestiones del fenómeno en sí, ¿no? Bueno, mantiene vestigios positivistas en sus procedimientos, ya lo había explicado, que cada vez se le van como quitando, y sobre todo se le van asociando a perspectivas más de corte socioconstruccionista, ¿no? Bueno, se ha utilizado casi exclusivamente en temas relacionados con la salud porque allí surge, ¿no? Bueno, la participación social, bueno, también acá está limitada. Bueno, sigamos. El diseño etnometodológico, como lo dice el nombre, es utilizado por la etnometodología. Precaución, hay mucha gente que confunde acá el asunto, ¿no? Que porque la etnometodología tiene como apellido allí metodología, piensan que solamente es un diseño de investigación cualitativa. Precaución, la etnometodología es teoría social con procedimientos técnicos específicos a través de este diseño. Muchas veces se le presenta solamente como estrategia metodológica y se nos olvida en qué consiste la etnometodología como teoría, ¿no? Entonces, la etnometodología es una teoría que estudia los etnométodos. ¿Qué es un etnométodo? Un etnométodo es aquello que utilizamos los sujetos sociales en la vida cotidiana para construir sentido y que estamos habilitando permanentemente, ¿no? Es decir, las personas estamos acostumbradas por condiciones sociales a actuar de cierta forma esperada, ¿no? Todo eso que se asume como socialmente esperado, socialmente necesario, son los etnométodos que están organizando el sentido de algo. Algo que nos ayuda a identificar los etnométodos de una forma mucho más clara son los experimentos de ruptura que hizo Harold Garfinkel, y que lo que hacía Harold Garfinkel básicamente es interrumpir una situación cotidiana y ver cómo las personas se esforzaban de una forma extraordinaria por rehabilitar el sentido de una situación esperada, ¿no?
Bueno, quienes estuvieron conmigo seguramente en orientaciones recordarán rapidísimo toda esta explicación, eh, pero cito algunos ejemplos, ¿no? Cito algunos ejemplos. Por ejemplo, allí en esa clase veíamos un experimento que hicieron unas chicas que iban con un varón, ¿no? Y de la nada llegaban y decían que si quería preguntarle algo y le preguntaban que si quería hacer un trío, ¿no? Y entonces lo interesante de ese experimento es precisamente qué hacían estos varones, ¿no? ¿Qué hacían? Porque lo primero que hacían era cara de sorpresa, ¿no? Y volteaban a ver las caras de estas otras personas y trataban de interpretarlas, las interrogaban, les decían que si estaban hablando en serio y un montón de cosas más. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Se rompieron los procedimientos habituales y entonces los sujetos lo que hicieron es tratar de rehabilitar la situación y construir ciertos tipos de cosas. Por ejemplo, la mayoría lo rechazaron diciendo que tenían pareja. ¿Qué es lo que estaban rehabilitando después de esta ruptura? Precisamente un orden social mononormado, ¿no? Eso que se rehabilita cotidianamente son los etnométodos y es lo que estudia diseño de investigación. ¿Cuáles son los etnométodos? Harold Garfinkel no lo hacía a través de experimentos de ruptura, él hacía más bien estudio de conversaciones, ¿no? Y por tanto acá se va a centrar mucho en la noción de conversaciones. Y bueno, acá se van a emplear mucho entrevistas abiertas, semiestructuradas. Y acá hay que decir que el registro de las entrevistas es muy exhaustiva, porque muchas veces también se acompaña de video. Y la transcripción es sumamente detallada porque precisamente se quiere dar cuenta de todas estas estrategias de corte etnometodológico. La forma de hacer análisis es el análisis conversacional muy propio de la etnometodología, ¿no? A tal grado que los análisis de corte conversacional para identificar etnométodos después fueron necesarios después para el desarrollo de los estudios del discurso, porque hacían cosas más o menos similares, pero los estudios del discurso van a introducir otras cosas, ¿no? Bueno, me voy a saltar algunas cosas porque me interesa ir a otros diseños. Bueno, tiene ventajas, se centra en las microinteracciones, en espacios específicos, analizar de forma profunda significados y el contexto de producción, hace énfasis en el comportamiento interactivo. Esto es bien importante, ¿no? Porque nos enseña mucho sobre cómo el significado no es una especie de diccionario o de libro, ¿no? Que las personas tienen, como a veces asumen los diseños de corte descriptivo exploratorio, sino que está produciendo la interacción, ¿no? Y entonces ahí vemos como que sí tienen como una forma de dotar sentido, pero que ese sentido puede tomar matices en función de ciertas prácticas interactivas, ¿no? Bueno, también es sumamente riguroso y sistemático, y desventajas que hace un sobreénfasis lingüístico interactivo y a veces también pierde de vista cuestiones macro, además de la noción de participación social. Bueno, llegamos a los estudios etnográficos, que son las estrellas, ¿no?, de la investigación cualitativa, porque nos han dado muchísimas lecciones sobre cómo proceder en el campo. Y bueno, estos diseños surgen en la antropología. No me detengo mucho a explorar eso porque lo hemos estudiado en otras partes del curso. Y bueno, se utiliza hoy no solamente para estudiar creencias, significados o perspectivas de los actores, sino también cómo actúan, es decir, las prácticas sociales, ojo, en escenarios cotidianos, y cómo esto es articulado social y culturalmente. Acá algo bien interesante, ¿no? Esto es muy interesante. La etnografía no solamente estudia qué piensan las personas, además estudia qué hacen, pero no solamente estas dos cosas, además estudia cómo eso se da en escenarios específicos cotidianos, y además de eso le agrega un contexto mucho más amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera hacer una etnografía en un hospital, ¿no? En un hospital no solamente es que piensan sobre los servicios
es también qué hacen en ese escenario específico, cómo funciona el escenario, cuáles son las dinámicas del escenario. Pero además de eso, me voy a ir a darle contexto social y cultural a la institución hospitalaria en el momento histórico en específico. Entonces, es ambicioso esto, ¿no? Por tanto, se trata de una exploración contextual holística que abarca cuestiones de historia, de geografía, sobre cuestiones de orden económico, educativo, político, cultural, del sistema social, a través de, por ejemplo, el sistema social puede entender rituales, símbolos, función social, parentesco, migraciones, redes, entre otros. Eh, no solamente entonces acá, ¿sí?, es la idea de ver qué piensa una persona, ¿no?, sino contextualizar eso que piensa, eso que hace, ¿sí? Acá es necesario permanecer inmerso en el campo por periodos prolongados, o sea, no podemos hacerlo en un mes, tenemos que hacerlo en meses, años, ¿sí? Hay trabajos de campo etnográfico que duran años, ¿no?, y esto hay que tenerlo muy claro. Es compatible con diversas perspectivas teóricas de corte interpretativo, crítico, socioconstruccionista, generalmente utiliza muestreos teóricos, emplea diversas técnicas de recolección de datos, revisión documental, escritos audios, videos, entrevistas abiertas, semiestructuradas a profundidad grupales. La técnica estrella es la observación participante, y en ocasiones hasta encuestas. O sea, puede ser muy diverso porque la densidad de los datos es extraordinaria y entonces tiene que repartir el tiempo para explorar todos estos patrones muy complejos, ¿no? Porque no solamente es hacer una entrevista y entender lo que dice un actor social, sino contextualizar es lo que está diciendo ese actor social. No solamente es hacer observación participante y ver lo que hacen las personas, sino contextualizarlo. Entonces acá la densidad de los datos es extraordinaria y de una riqueza tremenda, ¿sí? Tremenda. Yo recomiendo muchísimo para aprender de investigación cualitativa revisar estudios de corte etnográfico. Y bueno, hay muchos procedimientos de análisis implicados que dependen de la perspectiva teórica y de las técnicas de recolección de datos. Entonces aquí hay una diversidad también importante. Bueno, sigamos. Bueno, estudios, ejemplos, experiencia del padecimiento y políticas sanitarias en México, un estudio etnográfico sobre atención renal en poblaciones vulneradas. De En busca del respeto, vendiendo crack en el barrio, extraordinario, lo recomiendo ampliamente, es una de las etnografías más bonitas que a mí me ha tocado leer, de Philippe Bourgeois, y una etnografía que hizo durante varios años, si mal no recuerdo, pero que va detallando el funcionamiento cotidiano de un barrio donde se vende crack, pero al mismo tiempo analizando las condiciones sociopolíticas de exclusión y de violencia que van produciendo esos escenarios y prácticas cotidianas. Pues vale muchísimo la pena leer ese texto, como los otros que pongo allá, ¿no? Ventajas, sí, un montón de ventajas. Si se fijan, acá van más numerosas las ventajas que las desventajas. Bueno, útil para conocer microinteracciones, pero también dinámicas meso y macrosociales, no solamente micro. Comprende no solo lógicas socioculturales de actores singulares, sino sistemas culturales completos. Esto es bien importante. Una cosa es que piensa un grupo en específico y otra que es un sistema sociocultural, ¿no? Bueno, explora múltiples dimensiones de forma simultánea, puede incorporar análisis histórico y de corte político, dado que da un contexto amplio a partir de la investigación documental, puede comprender el origen sociocultural del sentido cotidiano de las prácticas sociales. Esto es bien importante. No solamente, insisto, es que piensan o hacen los actores, sino cuál es el origen de eso, ¿no? Y eso es muy interesante. Hay una flexibilidad metodológica, las técnicas acá siguen al objeto de estudio, ¿sí? Desventajas, el tiempo puede serlo porque puede llevar años, puede tender a volverse excesivamente descriptivo y poco explicativo. Esto es algo que se debe estar trabajando constantemente en las etnografías,
porque hay etnografías que se van a limitar a describir, pero no ayudarnos a entender el porqué de eso. Eh, bueno, se maneja una gran cantidad de datos y eso también puede ser una desventaja. Y bueno, también la noción de participación social. Eh, bueno, estos dos que vienen acá, voy a tratar de explicarlos más rápido, porque se nos está yendo el tiempo, no quiero extenderme. Los diseños narrativos, acá es bien importante tener en cuenta algo. Ustedes ya leen esto, yo no voy a explicarlo, pero una cosa es tener un significado sobre algo y otra cosa es ver cómo ese significado cambia a lo largo del tiempo y de cómo ese transcurrido a lo largo del tiempo va modificando la subjetividad de las personas. El diseño narrativo sirve para eso, ¿sí? El diseño narrativo tiene el propósito de explorar historias y por tanto agrega una dimensión temporal a la manera en cómo estamos estudiando los fenómenos. No solamente es que piensan en este momento las personas, sino que han pensado a lo largo de un recorrido y cómo han construido un relato sobre ese recorrido en lo particular. Y lo interesante de esto es que los textos son los protagonistas del estudio, ¿no? Y no solamente se puede conseguir a través de una entrevista, sino también de textos ya escritos por las personas, ¿no? Y bueno, no me detengo tanto, ¿no? Esto ustedes ya lo leen con más calma. Los diseños discursivos tienen otro propósito. ¿Qué es un significado? Es una forma de dotar sentido al mundo. ¿Qué es un discurso? Es una manera en cómo se promueve el significado del mundo, ¿no? Es decir, hay un interés político en que se promuevan ciertas concepciones sobre la realidad. Analizar los discursos significa entonces analizar los significados socialmente promovidos y su relación con el poder. Y acá podemos analizar muchos textos de distinta índole, artículos de prensa, grabaciones radiofónicas, televisivas, documentos oficiales, no oficiales, publicaciones de redes sociales, de actores clave, porque el propósito es cómo ese actor clave promueve determinado tipo de sentido y eso tiene consecuencias en la manera en cómo se constituyen las relaciones de poder en una sociedad específica. Entonces los diseños discursivos, algo que los atraviesa analíticamente, precisamente tiene que ver la promoción del sentido y que específicamente promover un sentido significa tomar una posición política o una posición de poder. Sigamos, ¿no? Vamos a cerrar con que lo vamos a identificar como un diseño mixto, ¿no? Que son los diseños participativos. Y los diseños de investigación y acción participativa, sobre todo, son utilizados en teorías de corte crítico participativas. Su propósito no solamente es producir datos, sino transformar la realidad de los grupos con los que se trabaja, ¿sí? Hay una relación acá bien importante, que es una relación técnica y política, que es pensar la relación horizontal entre investigador y sujetos de investigación. Por tanto, acá se piensa las personas con las que se trabaja como co-investigadoras. Y no solamente es una posición política, es una posición técnica. No hay investigación y acción participativa sin este elemento, ¿no? Básicamente, este elemento lo que está haciendo es a todos los procedimientos técnicos que nosotros utilizamos para producir conocimiento, está explicitando las relaciones de poder. ¿Qué es un diseño de investigación y acción? Es una forma de explicitar los mecanismos de poder que hay en las formas de construcción de conocimiento. Y bueno, acá implica la incorporación de los grupos a la toma de decisiones sobre el proyecto de investigación, que va a llevar varias etapas, ¿no? Desde el diagnóstico participativo, la ejecución de la intervención o plan de trabajo y la evaluación de ese plan de trabajo mínimamente, donde los coinvestigadores están interviniendo todo el tiempo, ¿no? Están decidiendo todo el tiempo y están involucrados. Se pueden emplear técnicas de corte cuantitativo y cualitativo para recolectar y analizar datos en función de las necesidades de la comunidad con la que se trabaja, ¿sí? Y bueno, las fases de la investigación no son claramente distinguibles y separables. Cada proceso es singular, ¿sí? Cada proceso es singular porque puede haber retorno, cambio, ajustes, ¿sí? Y el ritmo del proyecto depende enteramente de las comunidades, ¿no?
Entonces aquí hay otras especificidades en la estrategia que se está empleando. Hay varios proyectos y bueno, me detengo a hablar de ventajas y desventajas. Ventajas: existe involucramiento activo de las comunidades con las que se trabaja, es una gran ventaja. Nosotros recuperamos las perspectivas, acciones de todo este de las personas, pero ellas no están decidiendo sobre hacia dónde orientar las investigaciones, ¿no? No estoy diciendo que el otro no sea importante, también es muy importante, ¿no? Produce datos y transforma en lo general las condiciones sociales de los grupos con los que se trabaja, hace análisis micro, meso y macro social, comprende no solamente lógicas socioculturales, sino también sistemas socioculturales completos, explora múltiples dimensiones de forma simultánea, puede incorporar análisis histórico y político, y bueno, muchísimas otras ventajas: flexibilidad metodológica. Y desventajas: bueno, los procesos pueden prolongarse durante años, el ritmo del trabajo depende de la comunidad, es decir, a veces no necesariamente se llega como a una terminación de todos estos procesos. Me gustaría decir algo: no necesariamente todos estos procesos se dan en las mejores condiciones, pueden surgir muchos conflictos, no solamente de investigadores con la comunidad, sino dentro de la comunidad, entre distintos integrantes de la comunidad, y bueno, ¿no? El asunto, y yo creo que el problema más importante de las investigaciones de la IAP es que tiene pocas experiencias documentales, no tantas como quisiéramos. Es decir, hay un montón de experiencias, pero no todas terminan en una publicación, que mucha gente dirá: bueno, es que no está como en el academicismo y todo eso. Es que eso es cierto, ¿no? Pero lo cierto es que si queremos formar a más personas para que puedan trabajar desde acá, también necesitamos documentar y tener claridad sobre cómo proceder, cómo tomar decisiones y cómo ir sofisticando los procesos, no solamente para mejorar la investigación, sino para tener mejores resultados con las comunidades. Y bueno, falta mucha reflexión en ese sentido, ¿no? Bueno, hay muchos otros diseños, no me detengo a, a trabajarlos. Hay muchos otros diseños. Estos son algunos sencillos, algunos básicos, elementales. Espero haber sido claro con la explicación que les brindo el día de hoy. Lo que quise fue articular, ¿no?, todas estas estrategias que hay de investigación cualitativa. Y bueno, nos estamos viendo y mucha suerte. Hasta luego.